días, equipo. Hoy vamos a aprender sobre cómo volver a contar, parafrasear o resumir un texto de una manera que se mantenga el significado de orden lógico. Es lo que hemos llamado en otros años anteriores resumir. Muy bien, Mr. Rodríguez. ¿Y entonces qué es resumir? Ok, don Francisco. Cuando resumimos, estamos parafraseando. Es decir, estamos diciendo exactamente lo mismo, pero usando nuestras propias palabras sobre los elementos más importantes de una historia. Ah, ok. ¿Y si quisiera resumir un texto de ficción, cómo tendría que hacerlo? Muy buena pregunta. Para resumir un texto de ficción, tenemos que poner detalles importantes sobre el personaje principal. Siempre un texto de ficción va a tener un personaje principal. También tenemos que poner detalles sobre el ambiente, es decir, dónde se desarrolla la historia. Además, tendremos que nombrar el conflicto o problema principal y el evento que muestra el clímax del conflicto, cuando el problema es más grande en la historia. También pondremos la resolución de ese conflicto y cómo los personajes cambian debido a esa resolución. Además, es importante poner el tema o mensaje principal de la historia. Finalmente, me gustaría preguntarle por algún consejo para hacer buenos resúmenes. Genial, don Francisco. Para hacer buenos resúmenes hay que evitar copiar el texto literalmente en nuestro resumen o dar nuestra opinión sobre la historia. En un resumen hay que dejar las opiniones a un lado y solo y únicamente poner información que aparece en el texto. Ok, Mr. Rodríguez. Muchas gracias, Muy don interesante. Francisco. Entonces ahora vamos a realizar el ejemplo con el texto que hemos leído toda la semana sobre el quiz del océano. Aquí tengo un organizador gráfico para que organicemos los elementos más importantes de la historia. Entonces vamos a empezar diciendo qué sucede en el principio o en la introducción de la historia. Si lo recuerdan bien, en la introducción de la historia, una niña recibe una llamada de que han sido aceptadas para el concurso. ¿Cuál es el ambiente? ¿En qué hora y lugar sucede? Sucede durante el día y el lugar es varios lugares, en su casa, en la biblioteca o incluso donde se desarrolla el concurso. ¿Cuál es la tensión o el conflicto principal de la historia? ¿Qué problema surgió en esa historia? ¿Verdad que hubo un problema con un niño que era un poco sábelotodo? Pues el conflicto principal nace de la mala relación entre los miembros del grupo. ¿Cuál fue el clímax? ¿Cuál fue el problema más grande en la historia? Fue cuando los compañeros fueron a participar en el concurso y ese niño sabelotodo se quedó en blanco, no supo qué responder. Ahora yo les voy a dejar los últimos dos cuadros para que ustedes los rellenen. Cómo se resolvió el conflicto y cómo terminó la historia. Bueno, equipo, una vez hecha esta tarea, mañana trabajaremos sobre un nuevo libro. Entonces tendrán que encontrar este libro que ya se los he asignado en Kids A2C y trabajaremos sobre los personajes como hemos estado trabajando y sobre cómo resumirlo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado, les haya quedado claro esta lección del resumen. Espero que entiendan cómo hacer el organizador gráfico y recuerden, si tienen cualquier duda me pueden enviar un correo electrónico o discutirla mañana en clase. Un saludo, hasta luego.